movimiento ya de esta partícula alrededor de un centro, ¿no? Ya no es energía cinética lineal, sino es una energía cinética angular, ¿no? Entonces, energía cinética angular, bueno, acá tenemos el momentum, ¿no? Luego la componente del momento podemos llamarla en la z, ¿no? Al cuadrado, sobre la masa, bueno, que es r al cuadrado, ¿no? Entonces, lo único que cambia aquí con respecto a lo clásico es que nosotros en lo clásico teníamos también el momento, el impulso al cuadrado sobre la masa, dos masas, ¿no? Ahora tenemos el momentum angular, ¿no? De la componente z, el momento angular al cuadrado sobre la masa de la partícula por el radio al cuadrado, ¿no? Entonces, la masa por el radio al cuadrado, eso viene a ser el momento de inercia. Entonces, ahí tenemos la expresión de la energía cinética clásica a través del momentum angular, ¿no? Pues bien, si pasamos a la mecánica cuántica, entonces no tenemos que, la mecánica cuántica también es un equivalente, entonces, ¿no? Acá tenemos el momentum angular, ¿no? Como acá tenemos PY y PX, eso es el momento en la dirección Y y dirección X, ¿no? Entonces podemos escribir esta expresión aquí, ¿no? Ahí tenemos para el momento angular en la mecánica cuántica. Pues bien, entonces no tenemos que, si yo tengo este momento angular al cuadrado, ¿no? Porque tengo la componente acá, ¿no? La energía cinética, ahí tengo la expresión, ahí tengo la ecuación de Schrödinger para el rotor rígido en dos dimensiones, ¿no? Bueno, acá expresado a través de la componente z, el momento angular al cuadrado. Bueno, pero esta está relacionada con la energía cinética, ¿no? Entonces, para resolver, como en este problema todavía tenemos la variable x, y x, ¿no? Entonces, pasando a coordenadas polares, ¿no? No podemos pasar a coordenadas polares, entonces ahí examinamos una sola variable, ¿no? Entonces, en coordenadas polares, el momento angular se expresa a través de la siguiente, el momento angular componente z se expresa a través de la siguiente relación. Es igual a la imaginaria h barra por la derivada con respecto al ángulo fino, o sea, este ángulo phi que es el que va a variar, ¿no? Es lo que va a tomar la variación de este ángulo fino. Pues bien, escribimos la energía cinética y tenemos una energía cinética que es al cuadrado de esto, ¿no? Ahí tenemos al cuadrado sobre el momento de inercia, tenemos 8.9. Entonces ahí tenemos la expresión de la energía cinética para el rotor rígido en dos dimensiones. Entonces como este es el operador, entonces va a actuar sobre la función de onda. Entonces escribimos, reemplazamos el momento angular, ¿no? La componente z del momento angular al cuadrado, y ahí tenemos la ecuación 8.10. Entonces esa ecuación 8.10, ¿no? Es más sencilla de resolver en que esta expresión, ¿no? Donde tenemos dos variables o dos coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces acá solamente tenemos una sola coordenada que es el ángulo que va a cambiar, ¿no? La posición. Entonces ahí tenemos la expresión, ¿no? Pues bien, para resolver la ecuación, ¿no? Esta ecuación hay, digamos, la función de prueba que podemos tomar, ¿no? Es esta expresión, ¿no? La función de onda. Entonces la función de onda es igual a esta constante A. M es una constante, ¿no? Que no hay que confundir con la masa de la partícula, ¿no? Esto va a ser una constante, ¿no? Que no tiene nada que ver con la masa de la partícula, ¿no? Pues bien, entonces esta función de prueba, bueno, hay que colocar en esta ecuación y ver si
satisface la ecuación. Bueno, desde el punto de vista matemático, esta ecuación, bueno, satisface a esta expresión, pero a nosotros nos interesa que esta función esté directamente relacionada con los postulados de la mecánica cuántica, ¿no? Porque esta es la función que contiene la información sobre la rotación de esta masa alrededor de un centro, ¿no? Porque lo que debe tener que la función es la masa alrededor del centro, la información que debe tener esa función. Muy bien. Entonces esa función tiene que cumplir, ¿no?, la condición de ser una función continua, ¿no? Tiene que ser una función acotada, ¿no? Tiene que ser una función normalizada, ¿no? Entonces tiene que ser univalente, o sea, tenemos un solo valor. Entonces todas esas condiciones se tienen que cumplir, ¿no? La parte, digamos, matemática puede ser que no interesa esas condiciones, pero sí, pero en la parte física sí, ¿no? Y también hay otro problema aquí, ¿no? El problema es que esta masa va a rotar, ¿no? Y cuando se encuentra otra vez en el punto de partida, el valor, ¿no?, acá si tomamos el ángulo, debe ser el mismo, ¿no? Si yo parto de este punto, ¿no?, doy vuelta y regreso acá, debe ser el mismo. Entonces ahí tenemos una condición de frontera, ¿no? Y esa condición de frontera hay que determinar, ¿no?, ¿no?, para que satisfaga la condición, porque si no, vamos a tener una condición debe tener el mismo valor, ¿no? El valor puede ser continuo, univalente, pero al realizar esto otra vez se tiene esa propiedad de que vamos a regresar a la misma posición y debemos tener el mismo resultado y el mismo ángulo. Entonces hay que encontrar, ¿no?, que la función sea acotada, ¿no?, en cuanto a la posición, ¿no? O sea, se llama acotación circular a veces, ¿no?, del movimiento. Entonces eso es lo que busca esta función que tiene que cumplir, ¿no? Muy bien. Bueno, ya aquí les he puesto, dicen, las condiciones, ¿no? Una de ellas es que la función de onda debe ser acotada, ¿no? De acuerdo a la representación trigonométrica, esta función es difícil que cumpla con esta condición, ¿no? Por otro lado, la función no debe ser univaluada, lo cual en este caso genera un problema debido a que la partícula viaja en círculo, vuelve a recorrer la trayectoria de 360 grados, ¿no?, o 2 pi radianes, ¿no?, y regresa al mismo punto, ¿no? Cuando esto sucede, la condición de univaluada da la función de onda aceptable, requiere que el valor de la función de onda sea la misma, cuando la partícula completa una vuelta, ¿no? Entonces, es la condición, ¿no? Pues bien, todo desde el punto de vista matemático, nosotros podemos expresar esa condición, ¿no?, de que la función de onda al regresar, ¿no?, tenga el mismo valor. Entonces se puede expresar de esta manera, ¿no? Entonces la función, esto debe ser al ángulo de partida más 2pi, 360 grados, ¿no? Entonces, utilizando esta condición 8.12, ¿no?, podemos examinar esta función. Ahí tenemos. Entonces, A por la exponencial de la imaginaria, este número m, que es un número, bueno, que hay que definir, y phi, ¿no? Y acá también la imaginaria m debe ser igual, porque acá tenemos phi más 2pi, ¿no? O sea, cuando da la vuelta, el valor va a ser el mismo. Es la condición que está puesta en esta relación. Entonces, esta función debe tener el mismo valor, ¿no?, cuando da una vuelta completa. Pues bien, si escribimos esta relación de esta manera, ahí tenemos, ¿no?, aquí podemos simplificar esta relación, dividir por esta exponencial im phi, y ahí obtenemos 1. Entonces no tenemos que 1 es igual a 2 pi im, ¿no? Entonces esta es la parte que hay que, ¿no?, esta es la condición, digamos, de frontera circular, ¿no?, que debe cumplirse esta relación. Entonces ahora hay que buscar cómo hacer que se cumpla esta relación, ¿no? Y de ahí surge la cuantización del sistema. Entonces la cuantización del sistema tiene muchas, con las condiciones de frontera que tiene que cumplir, o de ser acotada la función, ¿no?, de ahí nace esta, digamos. Entonces ahora nosotros tenemos que... Entonces esta ecuación es fundamental, quizás que no la podamos entender mejor empleando el teorema de Euler, ¿no?, que permite expresar la función exponencial en función de senos y cosenos. Entonces nosotros sabemos que esto lo podemos expresar a través de la fórmula de Euler. Ahí tenemos, ¿no?, tenemos
hay que tener una parte real y esta parte imaginaria, ¿no? Pero es la expresión trigonométrica de esta exponencial que hemos hecho ejercicios sobre este tema, ¿no? Entonces ahí tenemos coseno de 2pi m más y seno de 2pi m es igual a 1. Entonces esta es la condición que hay que demostrar que esto debe ser igual a 1. Entonces 8.13, para que se cumpla la expresión, ¿no?, de esta expresión de que eso debe ser igual a 1, ¿no?, de entrada nosotros tenemos que el seno de 2pi por m, esto debe ser, m debe ser un número entero, no hay otra salida acá, ¿no?, para que pi en este caso sea 0, porque 1 no tiene parte imaginaria, este es un número real. Entonces el número imaginario debe desaparecer aquí, o sea, la parte imaginaria, ¿no? Ahí tenemos. Entonces aquí eso es automático, esto debe ser 0, pero esta m, para que eso sea 0, tiene que ser un número entero, ¿no? Eso es lo primero que podemos determinar. Bueno, de frente podemos colocar es que eso es un número entero, pero bien. En cambio aquí, nosotros podemos empezar con 0, entonces acá tenemos 1, un coseno de 0 es 1, entonces igual a 1, entonces cuando da 2, coseno de 2pi, ¿no?, también es igual a 1, ¿no? Entonces m también debe ser entero aquí, ¿no? Pues entonces la segunda condición nos conduce a que, ¿no?, para que sea igual a 1, el coseno de 2pi m debe ser, ¿no?, debe tener los siguientes valores, ¿no? Ahí tenemos 2pi m debe ser igual a 0, bueno, 0 no hay ningún problema porque ese es 1, ¿no? También puede ser más o menos 2pi, ¿no? No hay ningún problema, más o menos 2pi, ¿no? Puede ser más o menos 4pi, más o menos 6pi, ¿no? Entonces, cuando en estos valores, el coseno de 0 tiene el valor, este coseno de 2pi m va a ser 1, ¿no?, cumple con la condición, ¿no? Entonces, eso significa que el número, ¿no?, significa que el número m, este número que no es diferente de masa, no tiene nada que ver, es un número entero que tiene la siguiente, a través de la siguiente expresión. M tiene que ser 0, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3. Pues bien, entonces ahí tenemos ¿no? Entonces la constante m en la exponencial, ¿no?, el que tenemos en la parte exponencial, no puede ser arbitraria, ¿no?, sino un número entero para obtener una función de onda que se comporte bien, que sea acotada, ¿no? Entonces esa es la función que cumple ese número m aquí, ¿no?, aquí en esta expresión. Entonces esto tiene que ser entero, ¿no?, para que la función sea acotada y cumpla con que cuando da una vuelta completa tenga el mismo valor. Entonces, de esta relación lo que nos interesa es que el número m es un número cuántico, ¿no? ¿Y cuál es la función que cumple ese número? Nosotros tenemos aquí, bueno, cuando es 0, si yo pongo 0, no, bueno, aquí va a ser 1, eso no hay problema, ¿no? Pero ¿qué significa? Que la función de onda acá es la función de onda es constante acá, ¿no? Si esto es 0, no es igual a a, ¿no? Entonces quiere decir que ahí no hay, ¿no?, rotación, ¿no? O sea, que es una cuestión estática, ¿no? Eso es una constante, ¿no? La otra parte importante acá de este número es que tiene un signo más y un signo menos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el significado de ese signo más y ese signo menos? ¿No? Es otro problema que hay que interpretar, ¿no? Pues bien, entonces no tenemos que aquí estamos examinando la rotación, ¿no?, antihoraria, o sea, en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Entonces, si es a favor de las manecillas, nosotros podemos poner que es más, ¿no?, y en contra menos, porque la rotación puede ser en dos direcciones, ¿no?, en esta dirección o en esta dirección. Bueno, se toma como referencia, ¿no?, que sea una rotación, ¿no?, en dirección a las manecillas del reloj, ¿no?, y en contra, ¿no?
Entonces hay dos posibilidades, es lo que implica entonces, el momento angular tiene dos direcciones, ¿no? Una dirección, vamos a llamar positiva, y la dirección negativa, ¿no? Entonces ese es el significado de este más y menos, ¿no? Pues bien, el otro problema en esta función, ¿no? Para que cumpla con los postulados de la mecánica cuántica, la función, ¿no?, debe ser normalizada, ¿no? Entonces la condición de normalización es importante porque eso, si lo colocamos en la integral, nos da la posibilidad de determinar en qué sección se encuentra esta masa, ¿no? La probabilidad de encontrar esta masa en algún, ¿no?, en algún espacio, ¿no? La probabilidad nada más, no podemos tener con precisión, sino de la probabilidad de encontrarse en alguna sección de esta, ¿no?, de este espacio de rotación, ¿no? O si examinamos todo, la probabilidad debe ser igual a la unidad, porque tiene que encontrarse la partícula rotando, ¿no? Entonces, es la idea de la condición de normalización, ¿no? Entonces, la función de onda debe cumplir con esa condición. Entonces, para eso utilizamos la condición de normalización de Born, ¿no? Ahí tenemos la condición. Como claro, se multiplica por una constante, pero como tenemos la constante A, examinamos nada más esa constante, ¿no? No hay necesidad de multiplicar por n, ¿no? Y el ángulo varía, bueno, acá vamos a hacer de 0 a, vamos a considerar que este ángulo varía de 0 a 2pi, ¿no? Una vuelta completa. Entonces ahí tenemos la integral de normalización. Entonces, para la normalización multiplica la función de onda, ¿no? Ya tenemos por el complejo conjugado de la función de onda. Esa es la expresión de la, ¿no? Entonces, cuando multiplicamos por el complejo conjugado, acá vamos a tener I asterisco, ¿no? I asterisco es igual a menos 1. Entonces, esta imaginaria asterisco es igual a menos I imaginaria, nada más, ¿no? Entonces, cambiando en esta función compleja conjugada, tenemos la siguiente expresión. Pues bien, si multiplicamos estos dos exponenciales, ¿no?, esto nos va a dar 0. Y queda nada más la diferencial del ángulo fino. Ahí tenemos, ¿no? Entonces la integral es al cuadrado por 2pi nada más, ¿no? Y esto es igual a 1. Eso quiere decir que a al cuadrado es 1 sobre 2pi y a, esta es la constante, digamos, esta es la expresión para la constante de normalización, que es 1 sobre raíz de 2pi. Entonces ahí tenemos entonces que la función, esta función ya normalizada es igual a 1 sobre raíz de 2pi multiplicado por esta parte exponencial. Esa es la función que cumple con todos los requisitos. Pues bien, ahí tenemos, ¿no? Entonces esa función es la función que tiene toda la información del sistema y cumple con todos los postulados de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces la función es una función normalizada, es una función acotada, tenemos un acotamiento circular que le llamamos, ¿no?, que cuando da una vuelta completa debe ser tener el mismo valor. Y de esa condición de acotación se obtiene la expresión para este número cuántico, ¿no? Bueno, la rotación puede ser horaria o antihoraria, ¿no? Es importante. Si ya tenemos la función que cumple con esos requisitos, entonces ahora podemos aplicar, ¿no?, obtener energía, ¿no? Para obtener energía aplicamos el hamiltoniano de la energía cinética, que ya lo hemos escrito anteriormente. Ahí tenemos el hamiltoniano de la energía cinética, la energía potencial, que en este caso sabemos que es 0, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?, esta ecuación diferencial, colocamos la función, tomamos la primera derivada y tenemos la primera derivada, después la segunda, ¿no?,
colocamos en la ecuación de Schrödinger. Y acá tenemos la energía, estas dos, bueno, lo he puesto así, de esta manera, esto se va, estas dos funciones que tenemos aquí, ¿no? Se van y nos queda la expresión para la energía. Entonces, la energía de rotación, bueno, acá tenemos h barra al cuadrado, el número imaginario y al cuadrado, la masa al cuadrado, ¿no? Y el momento de inercia, ¿no? Bueno, el número imaginario acá es menos 1, más 1 aquí. Nos da h barra al cuadrado por el número cuántico, perdón, acá es el número cuántico al cuadrado, m, sobre no, el momento de inercia, los momentos de inercia. Si reemplazamos h barra, tenemos que esto es h sobre 2pi y obtenemos la expresión de h, la constante del plan al cuadrado, el número cuántico, ¿no?, del momento angular, ¿no?, al cuadrado. Claro, este es el momento angular, pero del componente z, el momento angular, este número, no es el total, el componente z al cuadrado. Y 8pi al cuadrado por el momento de inercia. Ahí tenemos. Entonces, esta es la ecuación para determinar la energía cinética de rotación de una masa alrededor de un centro. Esa es la expresión final. Muy bien, y esta expresión final, si tomamos el número cuántico igual a 0, acá vamos a obtener 0. Entonces, cuando no hay rotación, ¿no?, esto es 0, ¿no? Entonces la energía va a ser 0. Bueno, en el caso, acá tenemos dos valores, ¿no?, pero acá tenemos más y menos, y aquí tenemos que esto, número cuántico va a ser al cuadrado. ¿No? Si es al cuadrado, ¿qué va a suceder? Vamos a tener dos funciones de onda aquí, ¿no?, que van a tener van a estar en el mismo nivel de energía. No, porque si yo tengo acá tengo la función, esta función puede ser más 1, por ejemplo, y menos 1, ¿no? Entonces las funciones son diferentes. Si es más 1, la función nos describe la rotación en dirección de la manecilla del reloj, ¿no? Y si es menos 1, en dirección contraria. Tenemos dos funciones diferentes, pero la energía es la misma. Ahí tenemos, la energía es la misma. Entonces, en ese caso, el nivel de energía se encuentra doblemente degenerado. Hay doble degeneración del nivel de energía, porque tiene dos funciones de onda diferentes, pero pertenecen al mismo nivel de energía. Pertenecen al mismo nivel de energía, pero las funciones pertenecen a diferentes números cuánticos m, no son lo mismo. Por eso son dos funciones diferentes. Entonces, en el caso particular del movimiento de rotación en dos dimensiones, ¿no?, la degeneración del nivel de energía es doble. Vamos a ver unos ejemplos aquí. Un electrón viaja en un círculo de radio de un Armstrong. Determine los valores propios de las primeras 5 funciones de onda de rotación en dos dimensiones. Bueno, tenemos la ecuación. Lo primero que hay que examinar es el momento de inercia. Acá que tenemos acá nuestra masa, en este caso el electrón, por el radio, porque el radio es un Armstrong. Entonces la masa del electrón es 9.109 por 10 a la menos 61 kilogramos, ¿no?, multiplicado por 1 por, bueno, 10 a la menos 10 metros al cuadrado. Entonces el momento de inercia es 9.109 por 10 a la menos 51 kilogramos por metro cuadrado. Es el momento de inercia. La energía para el primer estado, bueno, es 0, no hay ningún problema, ¿no? En los demás estados, como la energía depende del número cuántico m, ¿no?, al cuadrado, entonces es la misma para los valores propios y negativos de m, ¿no? O sea, para m más 1, menos 1, el valor es lo mismo, por la degeneración que existe. Entonces ahí tenemos energía más o menos 1. Colocamos la constante de Planck aquí al cuadrado, ¿no?, el número cuántico al cuadrado, y aquí 8pi al cuadrado, y el momento de inercia que tenemos. Ahí tenemos 6.626 por eso 34 joules segundo al cuadrado. El número cuántico en este caso es
1, esto puede ser más o menos 1, no hay problema, pero bueno, es 1. 8 por 3.1416 al cuadrado, la masa del electrón, desde el momento de inercia, ¿no? Acá es 1.109 por 10 a la menos 51 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Entonces la energía del nivel, bueno, más o menos 1, acá nos es 6.10 por 10 a menos 19 joules. Para el siguiente, más o menos 2, ¿no? Como digamos acá es 1, simplemente es, digamos, la relación de las constantes, ¿no? O sea, estas constantes. Este 1 no influye, lo que hemos calculado esta relación de las constantes cuando esto es, ¿no? Más o menos 1. Entonces lo multiplicamos por 2 acá, ¿no? 2 al cuadrado, acá tenemos 24.4 por esa menos 19 joules. Bueno, en cuanto a la degeneración del nivel de energía, ya creo que además repetir, ¿no? Vamos al otro problema importante, que es la cuantización del momento angular, ¿no? LZ, ¿no? Entonces LZ nosotros hemos partido de frente, ¿no? Y ya se refiere a esta, ¿no? Pero aquí no tenemos, acá entra la energía, o sea, aquí tenemos esta parte, digamos, es el momento angular, ¿no? Ahí tenemos. Lo que pasa es que acá tenemos una energía cinética, ¿no? Entonces, o sea, de frente, pues podríamos pasar a resolver la ecuación, pero bueno, ahí tenemos, ¿no? Muy bien, entonces como el momento angular, ¿no? De la componente, bueno, la componente Z del momento angular, entra en la parte de la energía, ¿no? Entonces las funciones de ondas propias de la energía, o del hamiltoniano, del operador hamiltoniano, deben ser lo mismo que las funciones propias para la componente Z del momento angular, ¿no? Entonces, ahí escribimos aquí el momento angular, ¿no? La expresión, ahí tenemos la función de onda, ¿no? Y obtenemos esta expresión. Acá tenemos entonces el valor propio del momento angular, ¿no? Es el número cuántico m multiplicado por h bar, ¿no? Nada más. Entonces ahí tenemos. Entonces este es el valor propio del momento angular. Bueno, la componente Z del momento angular. Por ejemplo, determina el valor del momento angular para los primeros 5 estados del electrón en el caso de la rotación en 2 dimensiones, ¿no? Nos piden para los primeros 5 estados, ¿no? Entonces, cuando se habla de primeros 5 estados, entonces tenemos que, para empezar, tenemos que tener estos valores del número cuántico. Puede empezar de menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, ¿no? Ahí tenemos los 5 estados, ¿no? Y aquí tenemos la expresión para determinar el valor de la componente Z, ¿no? El número cuántico por h barra. Entonces, para el caso 0, bueno, acá no hay ningún problema porque esto es 0. No existe movimiento angular, ¿no? Para el caso Z más 1 no tenemos, ¿no? Solamente tenemos h barra, y h barra es h sobre 2pi. Entonces ahí tenemos 6.626 por 10 menos 74 joules segundo, 2 por 3.1416. Es 1.0546 por 10 menos 74 joules segundo. Ahí tenemos la expresión, no, para m igual a 1. Para el contrario, que es m igual a menos 1, también es el mismo valor, solamente el signo es contrario, nada más. Para 2, ¿no? También tenemos acá el número cuántico es 2, ¿no? Acá no es h sobre 2, bueno, colocamos los datos, ¿no? Y obtenemos que esto es 2.109 por 10 a la menos 34 joules segundo.
Bueno, para el número contrario, sea m igual a menos 2, o sea, lo están pidiendo acá 2, ¿no? Y menos 2, entonces cambiamos signo, acá nada más no tenemos, porque el signo acá se va a poner menos 2, ¿no? Entonces ahí tenemos menos 2.109 por ejemplo 34 joules, ¿no? Pues bien, entonces ahora sí, examinamos el momentum angular aquí, ¿no? Tenemos un problema, ¿no? No teníamos que teníamos el momento angular clásico, era, creo que lo tengo aquí. Acá tiene usted masa, velocidad por radio, ahí tenemos. ¿No? Ese es el clásico. Entonces ahora tenemos que, en el caso de la mecánica cuántica, tenemos esta expresión. Entonces, en la mecánica clásica se considera que los valores del momento angular varían en forma continua, ¿no? En cambio, en la mecánica clásica los valores del momento angular son discretos, ¿no? O valores cuantizados. Además, el momento angular no depende de la masa o del momento de inercia, ¿no? Entonces, esto es, bueno, y tampoco depende aquí de acuerdo a esta expresión, de la distancia, ¿no? Solamente depende del número cuántico m y de h, bueno, de la constante de Planck, nada más, ¿no? En cambio, en la mecánica clásica no teníamos que depender de la masa, depende de la velocidad y depende de la distancia ¿no? de rotación hacia el centro, ¿no? Aquí no hay esa expresión en esta relación, ¿no? Bueno, entonces ese es el otro problema, ¿no? Que no concuerda con la mecánica clásica, ¿no? O sea, no hay forma de comparar. Por otro lado, como los valores cuantizados del momento angular dependen de m y no de m al cuadrado, ¿no? Cada función de onda posee su propio valor característico del momento angular. Entonces, para cada función hay un momento angular, ¿no? Los niveles de energía pueden estar doblemente degenerados, pero cada estado posee su propio momento angular, ¿no? Entonces, también es muy importante, ¿no? Un estado posee un valor de momento angular, ¿no? Que puede ser m por h, y el otro es menos, ¿no? Aquí hay que poner más, ¿no? Y otro menos, ¿no? Bueno, entonces la explicación que hemos dado. Vamos a ver este problema. Calcular el valor de la energía y del momento angular correspondiente a la molécula de ácido clorhídrico en el estado m igual a 1. Si la distancia de enlace en el ácido clorhídrico es 1.29 por 10 a la menos 10 metros, ¿no? 1.29 por 10 a la menos 10 metros. Pues bien, escribimos la ecuación de energía y la componente z del momento angular, ¿no? Determinamos el momento de inercia, ¿no? Entonces esto va a ser a la masa reducida, ya no es la masa porque del electrón, sino acá tenemos el hidrógeno y tenemos el cloro. Entonces tenemos que utilizar la masa reducida por radio al cuadrado. Bueno, esta es la separación de estas masas. Pues bien, la masa del cloro, ¿no? Tenemos una masa molar del cloro, ¿no? El peso molecular es 35.5 gramos por mol, ¿no? Dividimos sobre el número de Avogadro acá. Bueno, aquí me he olvidado de colocar por 10 a la 23 acá, ¿no? Corrigen ustedes, 10 a la 23 aquí. También me he olvidado de colocar 10 a la 23, ¿no? Si no, nos saldría 10 a la menos 23 acá, ¿no? Entonces, esta división nos da 5.89. Acá es 10 a la menos 23 gramos por molécula, ¿no? Es lo que pesa una molécula o un átomo de cloro, digamos. Entonces tenemos en kilogramos es 5.89 por eso 26 kilogramos por átomo, bueno, por molécula. Para el hidrógeno es la misma forma, ¿no? Peso molar, ¿no? Es 1.0, ¿no? Y dividido por número de Avogadro nos va a dar 1.66 por eso 24 gramos por átomo de hidrógeno. Es igual a 1.66 por eso menos 27 kilogramos por átomo, se llama así, ¿no? Entonces la masa reducida, ahí tenemos la multiplicación de las dos masas, ¿no? Del
en este caso el hidrógeno y el cloro, y la suma de las dos masas. Entonces, la masa reducida es 1.614 por esa nada menos 27 kilogramos. Ahí tenemos. Teniendo la masa reducida, ¿no?, aplicamos la ecuación para el momento de inercia, masa por radio al cuadrado, ahí tenemos. Entonces, la masa reducida, 1.614 por esa nada menos 27 kilogramos, multiplicada por el radio, que es 1.29 por esa a la menos 10 metros al cuadrado, ¿no? Entonces nos da que el momento de inercia es 2.0821 por esa a menos 47 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, teniendo esta información, ahora podemos determinar la energía para el nivel 1. Ahí tenemos la constante de Planck, 6.626 por el menos 34 joules segundo al cuadrado, ¿no?, y el número cuántico 1 al cuadrado, 8 por pi al cuadrado aquí, ¿no?, y por momento de inercia. Entonces eso nos da que es 2.67 por esa a la menos 22 joules, ¿no? Esa es la energía correspondiente a m igual a 1. El momento angular, como m es igual a 1, solamente es h barra, ¿no? Entonces tenemos h sobre 2pi, ¿no? Tenemos la constante de Planck sobre 2 por valor de pi, o sea 3.1416, esto nos da igual a 1.0546 por eso a la menos 64 joules, ¿no? Entonces, bueno, entonces esas, digamos, son las aplicaciones de este problema que se trataba de resolver. No estamos examinando todavía la rotación del hidrógeno, ¿no?, en el caso del átomo de hidrógeno, de un electrón alrededor de un protón, ¿no?, que vamos a pasar en la próxima clase. Nosotros tenemos, ¿no?, este problema, lo que vamos a seguir examinando. Entonces no tenemos que la rotación en dos dimensiones, ¿no?, se encuentra cuantizada, y el número cuántico es m, que es lo que determina que la función de onda sea acotada, que se llama acotación circular, ¿no? Sea acotada circularmente. Esa acotación circular, ¿no?, determina que la función, cuando rota 360 grados, tenga el mismo valor, ¿no? Asegurarnos que tenga el mismo valor. Entonces ese número cuántico es lo que se encarga de definir esa situación. Entonces nosotros, como ustedes, estrictamente se resuelven estos problemas este es un problema importante que nos va a servir también para resolver el problema con relación al átomo de hidrógeno, bueno, que sí es un problema bastante extenso, ¿no? Entonces, la pregunta siempre que se plantea, ¿no?, ¿cuál es la función que cumplen los números cuánticos, ¿no? Entonces esa función es, ¿y cuál es el significado de esos números? Entonces, el significado, ¿no?, en todos estos problemas ustedes, ¿no?, lo van obteniendo, ¿no? En el caso de la partícula de una caja unidimensional, el significado es que, ¿no?, nos determina la acotación de la función de onda, ¿no?, que debe cumplir que en los extremos la función de onda debe ser igual a 0, ¿no? O sea, en el límite de la caja, ¿no?, de potencial infinito, la función de onda debe ser igual a 0. Entonces acota al comportamiento de la función de onda, ¿no? Porque la función de onda tiene que ser finita, ¿no? Ese es, digamos, lo que solicita, lo que pide los postulados, ¿no? Nosotros no podemos tomar una función de onda que tenga valores finitos, ¿no?, que se extienda al infinito. ¿Por qué? Porque no tiene sentido la probabilidad de manejar el concepto de probabilidad ahí, ¿no?, de normalización, y todo eso no podemos manejar en esas condiciones. Entonces, nosotros estamos manejando dentro de ciertos límites nada más, ¿no? Claro, los límites que se manejan, como siempre, ¿no?, ya lo repito, son límites muy pequeños, ¿no? En el caso de los átomos, nosotros tenemos que examinar que los electrones no se encuentran en un espacio demasiado pequeño, ¿no?
flotando en un espacio muy pequeño, que es 10 a la menos 8 centímetros. ¿No? En el núcleo ustedes tienen aún más la restricción mucho más dura, porque ahí son 10 a la menos 12 centímetros el tamaño de los núcleos en promedio. Entonces ahí tenemos otro problema. Muy bien. Entonces, esa es la idea del número cuántico, por ejemplo, en partícula de una caja. En el caso de la vibración, ¿no? El vibrador armónico, ¿no? El movimiento de vibración, también aparece el número cuántico, ¿no? N, ¿no? Ahí tenemos el número cuántico N. Entonces, ese número cuántico juega un rol muy importante, ¿no? Determina que la función de onda, ¿no? que es solución de la ecuación del acelerador armónico, ¿no? Debe terminar porque es una función que se representó en serie, ¿no? Una serie de valores de X, ¿no? Que como todas las series puede tener una serie infinita. Entonces lo que hace ese número cuántico es decir, bueno, este problema se cumple hasta tal número tal número de términos de la serie, ¿no? Y termina la serie. Una vez que termina la serie, la función de onda es acotada, ¿no? Se acota, lo limita la función de onda, ¿no? Entonces, de esa limitación, bueno, ya de ahí se saca la expresión para la energía del oscilador armónico, lo cual el número cuántico también lo limita, al acotar a la función, limita también al comportamiento de la energía, ¿no? Y ahí tienen ustedes la ecuación de la energía. Entonces, ese es el significado físico. Y aquí el significado físico es que, ¿no? El número cuántico determina que la función de onda cumpla con la condición, ¿no? De que al rotar 360 grados llegue al mismo valor. Entonces, y esa acotación circular determina también que la energía sea cuantizada. Entonces ahí vienen esos números cuánticos, el significado, o sea que juegan un rol muy importante en la solución de las ecuaciones, ¿no? Los números cuánticos juegan un papel sumamente importante, ¿no? En la acotación ahí para resolver las ecuaciones diferenciales. Bueno, y determina la solución de las ecuaciones. Es importante el significado. Esos números no son porque son números enteros o por algo, sino son porque cumplen con ciertos requisitos de la mecánica cuántica que obliga a que las funciones de onda sean acotadas o finitas. Ese es el significado importante. Bueno, no sé si hay alguna consulta con respecto a este problema que se ha resuelto. Sí. Sí. No, él por intuición nada más, ¿no? Bueno, no por intuición, sino ya por como tenía los datos experimentales, igual también, ¿no? Cuando uno es experimentador, por intuición uno dice, bueno, aquí yo puedo, ¿no? Si propongo la hipótesis de Planck, que ya lo tenía la hipótesis, porque conocía bien ese problema y conocía también el problema de la propuesta de Einstein de la cuantización o del fotón, ¿no? Entonces, no, él lo que sugirió es que si la energía del fotón está cuantizada, entonces el momento angular también está cuantizado. Pero con intuición la cuantización lo colocó, ¿no? Del momento angular lo multiplicó por un número cuántico entero, ¿no? N, ¿no? N por, ¿no? H sobre 2pi, eso es lo que hizo Bohr, nada más, ¿no? Pero acertadamente lo llegó a esa, de forma intuitiva, sin demostrar, ¿no? No demostraba eso, ¿no? De forma intuitiva, o sea, digamos, de manera genial, y eso rápidamente, ¿no? Lo demostró que concordaba con los datos experimentales sobre el espectro del átomo de hidrógeno, ¿no? Que asombrosamente eso, ¿no? Predecía
Y también predecía asombrosamente la constante de Rydberg, y la constante de Rydberg era una constante experimental, ¿no? Que no tenía ningún significado, digamos, de qué dependía la constante. Ese es el problema, ¿no? Entonces, Bohr sí logró determinar de qué dependía, claro, de forma también aproximada. En mecánica cuántica eso va a cambiar un poco, no es lo mismo, ¿no? Pero la concordancia experimental es asombrosa, el modelo. Eso es importante, ¿no? Pues bien, nosotros ahora lo que estamos resolviendo son problemas, ¿no? Entonces este problema nos acerca, poco a poco nos estamos acercando ¿no? A examinar ya el átomo de hidrógeno, pero átomo de hidrógeno es que esto es circular, ¿no? En el átomo de hidrógeno tenemos que el electrón va a rotar no en un plano, sino en una esfera. Claro, a veces nos presentan como un plano y nos acostumbramos a que parecía que es un plano. No, esto todavía falta, ¿no? Entonces, lo que falta aquí es considerar en esta ecuación la siguiente coordenada, que es z, ¿no? Entonces ya esa es rotación en una esfera, ¿no? Y cada vez que agregamos una coordenada ahora tenemos un problema, porque si acá tenemos el ángulo phi en el plano, ¿no? Porque la rotación es en el plano, no lo representamos z, entonces tenemos que introducir otro ángulo más, ¿no? Teta, que ya tenga que ver con la rotación alrededor del eje z, ¿no? O la coordenada z, ¿no? O sea, hay que agregar otro ángulo más, ¿no? Coordenadas esféricas, y eso complica ya la solución. Por eso a veces la solución ya nos lleva más tiempo y hay que añadir más. Entonces no tenemos que, si hay cuantización de este movimiento en 2 dimensiones y este movimiento es parte del movimiento en 3 dimensiones, entonces este número cuántico va a acotar el movimiento del electrón en 3 dimensiones. Entonces va a tener que aparecer este número cuántico m y el otro número cuántico que es lo relacionado con la rotación en 3 dimensiones, que es el número cuántico del momento angular total, ¿no? O sea, ya no es con respecto a z, sino es el total, ¿no? Entonces ahí aparece el número cuántico L, ¿no? Y el otro número cuántico aparece cuando se considera que R ya no es una constante, sino es una variable, ¿no? Entonces cuando N es variable, aparece un problema sumamente más complicado todavía, porque no va a tener una dimensión la esfera, después la esfera va a ir aumentando, el número cuántico n nos va indicando qué tamaño tiene la esfera, ¿no? La función del número cuántico n, el número cuántico principal, nos está diciendo, ¿sabe qué? De número 1, bueno, es una esfera pequeñita, el número 2 ya no es una esfera, de repente es ¿no? Otro tipo de forma geométrica, y así va determinando cómo va cambiando también la geometría, ¿no? Entonces eso es lo importante, porque aquí no tenemos R, esto es constante, pero R en el átomo de hidrógeno no puede ser constante, ¿no? Entonces, eso es, digamos, el error de Bohr, pero Bohr no tenía las herramientas para poder resolver ese problema, ¿no? Simplemente por intuición propuso que son órbitas circulares y son fijas, ¿no? Eso no es así, ¿no? Cuando hablamos de probabilidad, eso no es así. Por eso le decía siempre que la distancia de Bohr, el radio de Bohr, que es una constante también física, ¿no? Se llama constante atómica ahora, es la distancia más probable a la cual se puede encontrar el electrón, ¿no? En un estado basal es la distancia más probable, pero no es digamos, la que, no, físicamente el problema, porque es de probabilidad, ¿no? Cuando hablamos de probabilidad hay que manejarla. Entonces esta R va a cambiar. Al cambiar esta R, aparece otra ecuación diferencial, ¿no? Y una vez que tenemos todo eso, entonces cada número cuántico va a juega su rol importante, ¿no? En el comportamiento del electrón. Obviamente, ahí aparecen los 3 y después hay que incluir que el electrón tiene una propiedad muy importante, que es el spin, ¿no? Bueno, el spin se asocia con el momento angular propio del spin, ¿no? Entonces tiene su propio momento angular, ¿no? Entonces otra vez regresamos a este problema, ¿no? Nada más para una partícula muy pequeña hay que examinar el movimiento angular total
el momento angular en la dirección del eje Z, ¿no? Y la dirección en que rota el electrón, ¿no? También, pero es una propiedad de la partícula elemental que es el electrón. Ya no es porque está con el átomo, no, eso no nace de eso, no o sea que incluir la propiedad intrínseca del electrón, que tiene su spin, y todas las partículas elementales, ¿no? Como los protones, los electrones, o sea, las partículas, lo que se llaman fermiones, tienen spin, ¿no? Los que no tienen spin, bueno, son el neutrón. Entonces, pero también tienen sus propiedades. Entonces, en física de partículas se estudian esas propiedades. El electrón lo estudian, bueno, es un mundo muy complicado la física de partículas, porque hay 300 partículas elementales. Para cada cual hay sus ecuaciones, ¿no? Que describe su comportamiento. Bueno, ese ya es otro mundo. Tampoco, digamos, está completamente resuelto el problema. Pues, pero entonces nosotros tenemos ahí que acoplar a esta parte la propiedad del electrón, la intrínseca, que es su spin, que eso no nace porque rota o no alrededor de algo, sino es porque es propia de su estructura, ¿no? Y el spin puede ser eso puede tener una dirección, ¿no? No puede ser paralelo, antiparalelo, como se acomoda, ¿no? En el espacio. Entonces hay que incluir esto. En esa rotación hay que incluir aquí, ¿no? O sea, bueno, el electrón rota, supongamos, en esta dirección, ¿no? Alrededor del núcleo. Pero también rota alrededor de su, vamos a decir, de sí mismo. Aunque eso de rotación en sí mismo, el spin no tiene, bueno, eso sea para explicar, se dice, bueno, rota, ¿no? Alrededor de las manecillas del reloj y en contra, ¿no? Entonces, para poder explicarla. Pero eso no es exclusivamente ese concepto, ¿no? O sea, entonces, el propio electrón tiene su mecánica cuántica importante, como teniendo el spin ¿no? y considerando que existe ese tipo de rotación alrededor de su eje, ¿no? Solo, ¿no? Entonces podemos construir una parte de la función de onda espinoidal y eso acoplarlo a ¿no? Esa propiedad de acoplarlo a esta parte, ¿no? Aquí no hablamos nada tampoco del núcleo, ¿no? Los protones. Todos los protones y los neutrones tienen sus propiedades, ¿no? Que van a influir en el comportamiento del electrón y el electrón influye en el comportamiento también del núcleo, ¿no? Estos también están en movimiento, el núcleo y el electrón están en movimiento, ¿no? Entonces, para resolver nosotros lo que hacemos es, bueno, ¿sabe qué? Ponemos esto que no se mueva y esto lo hacemos que se mueva, pero no es así, ¿no? Si queremos exacto todo examinar, tenemos que incluir la energía cinética del protón, ¿no? La energía cinética del electrón, que se están moviendo los dos, ¿no? Y si ustedes tienen una cantidad de electrones, ¿no? Entonces se complica la parte del examen. Pero bueno, la intuición física no hay problema, ¿no? Bueno, y aquí tenemos también el otro, que el electrón tiene su spin, ¿no? Y también el protón tiene su spin. Entonces hay una interacción spin-spin, ¿no? ¿Cómo cambia eso? Es interesante, claro. En resonancia magnética nuclear se examina ese tipo de problemas, ¿no? Para determinar las propiedades de los materiales, ¿no? Es importante esa parte. Entonces, intuitivamente uno puede, ¿no? Con la información que tiene, puede, digamos, sin necesidad de todas estas ecuaciones, moverse, ¿no? Y es lo que se hace, digamos, en la química. Nosotros, si conocemos un poco de esta parte, nos podemos mover, ¿no? En análisis instrumental, en síntesis, ¿no? Bueno, sí, en otras partes, bueno, ahora como ahora se ha popularizado, ¿no? Cálculos también mecánicos cuánticos, ¿no? Programas de cálculo, que hay bastante. Bueno, venden los programas, ¿no? Para el uso de laboratorios, porque cuesta mucho dinero elaborar esos programas, ¿no? Entonces lo venden y pues se puede comprar para determinado tipo de moléculas. Si ustedes tienen ADN, entonces pueden hacer los cálculos de ADN y en base a esa tenemos una información primaria para poder hacer cambios en las moléculas. Por ejemplo, ADN es 15, más de 30 años que vienen
solamente dedicados a esa molécula, ¿no? Biólogos, bioquímicos, químicos, físicos, ¿no? Tratando de estudiar, pero el problema es que están cambiándolas, ¿no? Van alterando los códigos, ahí van cambiando moléculas y eso alteran códigos genéticos, ¿no? Y es una gran industria, ¿no? Una de las grandes industrias que ha desplazado a la química, ¿no? Toda la parte de genética. La Monsanto, por ejemplo, es una industria que se dedica a cambiar el código genético de las plantas. Entonces, al cambiar el código genético, puede construir plantas, por ejemplo, que sean más dulces, ¿no? Que tengan, por ejemplo, las naranjas, ¿no? Entonces, eliminar la pepa, hacerlo más dulce, más agradable para el consumidor, ¿no? Entonces, estudia los códigos genéticos y lo cambian. Entonces, es una empresa monopólica que se ha extendido en todo el mundo y, bueno, ensaya diferentes tipos de cultivos y vende, y es el que maneja el apoyo y las semillas. Entonces, Monsanto le puede decir, ¿sabe qué? Si quiere usted que un maíz nos produzca 4.000 metros o en condiciones extremas, ellos tienen las semillas. Entonces, lo que uno tiene que comprar la semilla para poder tener buenos cultivos, ¿no? Ahora es ya imposible casi que se pueda seguir con cultivos naturales porque lo han modificado, la molécula lo modifican ese código. Entonces, y también los seres humanos también igual, ¿no? Están cambiando sus códigos, ¿no? Como ven ustedes, la Pfizer ha cambiado los códigos genéticos del virus para poder ¿no? hacer sus vacunas, no son cambios ahí, para trabajar en esa sociedad. Entonces esa información existe, ¿no? A veces uno puede manejar programas nomás y no saber mecánica cuántica, es igual, a veces se convierte como un técnico, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, que aprenden conocimos gente infrarrojos que son ingenieros, no estudian nada de química y sin embargo manejan bien los equipos, sacan los espectros y comparando con lo que tienen en las bibliotecas, cuando uno les pregunta ¿dónde estudiaste química? No, soy ingeniero electrónico. He encontrado así bastante gente que es. ¿Por qué? Porque los contratan porque saben manejar los equipos y arreglar los equipos, ¿no? Es la ventaja que tienen. ¿Alguna consulta? Bueno, entonces con respecto a su... A ver, vamos a ver. Reyes Sánchez, Eddie, bueno, usted ha completado casi toda la parte, pero bueno, algunas preguntas en la parte de teoría, creo que el día lunes, porque tengo que entrar a una comisión dentro de 20 minutos, tengo una comisión de evaluación docente del contrato en la universidad, tengo una comisión, voy a trabajar. Entonces usted tiene completo sus respuestas, ¿no? Solamente quizás algunas concretas que para... Eso es el día lunes, ¿no? Las respuestas es, a ver, la primera pregunta era demasiado extensa su respuesta y ahí trate de ver lo más concreto posible, ¿no? La primera y la tercera y cuarta pregunta más o menos. Tendría que volver a revisar un poco la parte teórica nada más. La parte de problemas está bien. Después tenemos está Liz. ¿Liz está? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Sí. Ya, a ver, para poder levantar un poco la nota, poner un poco más de nota, a ver, la parte teórica, la 3 también, a ver, me lo reviso un poco, algunas que discutimos, no es necesario que lo modifiquen, no es necesario, sino que lo revisen. ¿No? En la 5, la C no sé por qué no lo ha hecho. La C no lo ha completado, lo tiene el modelo, lo tiene de repente es por el modelo lo tiene usted en la clase. La C lo puede completar nada más. De la 5, la C nada más. A ver, después tenemos a Harold Wilson. Acá estoy, doctor.
Ya usted lo ha enviado, ¿no? Entonces la parte, a ver, de resolución de problemas, ahí no hay mayormente problemas. El problema está en la parte de todas las preguntas A, ¿no? Le faltaba. Bueno, lo que usted me envió primero, dice que me ha enviado de nuevo, pero bueno, lo revisa de todas maneras, ¿ya? Sí, ya lo envié, doctor, toda la teoría en el segundo correo. Sofía está. No, no está, doctor. Sofía, No se encuentra. ¿me escucha? No, doctor, soy Liz. No se encuentra Sofía. No se encuentra Sofía. Ya, entonces le dice a Sofía que, a ver, Sofía, si tiene que completar, no había completado las preguntas 4 y 5. 4 y 5 le dice a Sofía, por favor, a ver, para poder dar la nota. Y bueno, si puede revisar la parte, 4 y 5 está bien, 4 y 5. Nada más, esas dos partes que lo completa, a ver. 4 y 5, para el día lunes. Bueno, el resto está bien, no hay problema. Si completan, entonces ya pasamos a... El día lunes definimos estas notas. ¿Alguna consulta? Bueno, si no hay consulta, Liz... Sí, doctor. Doctor, ¿podríamos reunirnos el día lunes a las 7? El día lunes a las 7, ya, muy bien. No, a las 7, a ver, ya, muy bien, 7 de la noche, pues tenemos clase a las 8, muy bien, a las 7. También ahorita tengo esta comisión. Entonces quedamos para el día lunes. Sí, lunes a las 7. Gracias, doctor. Bueno, que tengan un feliz final de semana. Nos vemos entonces el día lunes. Gracias. Igualmente, doctor, hasta luego.